testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vuelva a leer conmigo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado entonces la primera sección de este pasaje de Hechos. ¿Qué es el arrepentimiento para con Dios? Y lo vimos como un árbol, ¿cierto? Un árbol que tiene raíces, tronco, ramas, un follaje y unos frutos. Esta segunda sección, que tiene que ver con la fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a tratarla con la siguiente imagen. Vamos a enfocar nuestra fe como una flecha y una aljaba. Esta va a ser la idea que va a dirigir todo nuestro estudio. La aljaba representa el origen de nuestra fe, en el caso del árbol, el suelo de la fe. Y esta flecha tiene unas plumas, que es la instrumentalidad de la fe, un ástil, que es la naturaleza de esta fe, la punta de la flecha, que es el objeto de nuestra fe, y el blanco de la flecha, que es el objetivo de nuestra fe. Cuando hablamos del origen de la fe, estamos hablando de el piso donde la fe se desarrolla, es la aljaba en la cual está esa flecha de la fe. Y este piso o esta aljaba es la gracia soberana de Dios, al igual que el arrepentimiento. El fundamento de la fe salvífica es la gracia de Dios. El objeto de la fe es la parte fundamental, pues sin esta no se puede cumplir su propósito. Y esta punta de la flecha es la fe en el Señor Jesucristo. La naturaleza de la fe, que es el ástil, tiene que ver con esa fe verdadera, implica convicción en la verdad del Evangelio y plena confianza en el Cristo del Evangelio. Y la instrumentalidad de la fe, o las plumas de la flecha, tiene que ver con todos los elementos relacionados a la justificación por la fe solamente. Por último, el objetivo, el blanco hacia el cual se dirige esta flecha, tiene que ver no solo con un camino de salvación que es por la fe, sino la seguridad de la salvación que debe experimentar todo creyente. Pues Dios no solo quiere que su pueblo sea salvo, sino que tenga seguridad de su salvación. Hoy vamos a ver el origen de la fe, esta aljaba de la cual habla el texto, y la punta de la flecha. El arrepentimiento y la fe, no sé si me están escuchando bien o me están escuchando muy duro. ¿Está bien? Sí, listo. El arrepentimiento y la fe son gemelos siameses. No debería sorprendernos saber que vienen del mismo vientre o que tienen el mismo origen. Y esta es la gracia soberana de Dios. El arrepentimiento no puede existir sin la gracia. La fe tampoco puede existir sin la gracia soberana de Dios. Cuando el corazón de un hombre se humilla al ver su necesidad de Cristo y abraza a Cristo para salvación con una fe salvadora, no se debe al hecho de que sea mejor o más sabio o más afortunado que el resto de los pecadores.
No es por una virtud en el hombre que alguien puede experimentar fe salvífica. Es Dios quien da esta fe. Por lo tanto, es Dios quien debe recibir el crédito de esa fe para salvación. La flecha de la fe entonces sale de la aljaba de la gracia soberana de Dios. Y para entenderlo mejor, acompáñeme a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Filipos? Que es algo que ha sido dado, no es algo obtenido. Y la razón por la que esta fe es concedida es por amor a Cristo. Pero eso que se nos ha concedido no es solo creer en Él, sino sufrir por Él. Esta es una declaración explícita usada por el apóstol Pablo para mostrar que toda la gloria de la fe salvífica en un individuo se la debe llevar Dios y no el hombre. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Juan 3, 3 al 5, la conversación con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos que esta afirmación, cuando es utilizada en la Escritura, en verdad, lo que está diciendo es: de cierto, debes estar completamente seguro, no debes tener la menor duda que lo que te estoy diciendo así es. Es decir, esta enseñanza tiene un énfasis claro. Nicodemo, que no te quede la menor duda, ten la completa certeza de que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. O sea, no hay la más mínima posibilidad de que alguien sea salvo sin experimentar un nuevo nacimiento. Según este texto, entonces, ¿cómo entra un hombre en el reino de Dios? Mediante la fe, dice el texto. Entra en el reino a través de la fe. Jesús enseña aquí que para entrar en el reino a través de la fe, un hombre primero debe nacer de nuevo. No puede haber fe salvífica sin un nuevo nacimiento. ¿Cómo ve un hombre el reino de Dios? Vuelve y queda claro por la Escritura que el reino de Dios solo se puede ver con los ojos de la fe, no con razonamientos humanos, sino mediante la fe. Jesús también enseña explícitamente que los ojos de la fe son otorgados en el nuevo nacimiento. Efesios 2:1 enseña que por el pecado todos los hombres están muertos. Y un muerto no puede ver. Un muerto no puede creer. Un muerto no puede tener fe para salvación. Por tanto, para que alguien pueda ver el reino de Dios, primero sus ojos tienen que ser abiertos. Y para que sus ojos sean abiertos, primero tiene que ser traído a vida. Por eso,
para un muerto es imposible ser salvo. Primero necesita ser traído a vida, y esto se llama un nuevo nacimiento. Hay algo más que debe notarse aquí. La analogía del nuevo nacimiento sugiere claramente que en el inicio o el origen de la fe, el pecador no es el actor principal, es decir, no hace nada, sino que el pecador es alguien que recibe algo, sobre quien se ejecuta la acción. Él no es el sujeto de la acción. Nosotros somos recipientes de esa fe, no los actores que producen esta fe. Por supuesto, el bebé debe respirar para vivir, pero los bebés no nacen por sí mismos o por voluntad propia. Estoy seguro completamente que ninguno de ustedes se ha topado con un niño que diga: wow, yo decidí nacer hoy en este hogar, en esta casa, y fui yo quien determiné las condiciones de mi nacimiento. No, el niño no nace porque quiere, pero el niño debe respirar para poder vivir. Así también, Dios es el que da el nuevo nacimiento al pecador. Es el quien sopla en su nariz el aliento de la fe para que pueda respirar, para que pueda vivir. ¿Qué es entonces primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? De acuerdo a lo que vemos en nuestros textos, lo primero es el nuevo nacimiento. Porque si alguien no nace de nuevo, le será imposible creer. Cuando Jesús llamó a Lázaro para que saliese de la tumba, para que éste pudiera salir, primero que tuvo que recibir vida. Y luego de ser traído a vida, pudo obedecer y caminar. Un hombre muerto en sus delitos y pecados, por más que se le diga: sigue a Cristo, ama a Cristo, obedece a Cristo, no lo hará, porque le es imposible obedecer, porque está ciego a la verdad de Dios, porque es llevado por sus inútiles razonamientos, y el evangelio le va a hacer locura. Para que esto no suceda, Dios entonces sopla vida, y al traer a vida mediante el Espíritu, ahora este hombre que está muerto ve, y ahora ve la palabra de Dios, y ahora la ama, y ahora la obedece, ahora ha creído, ahora puede poner su fe, extender su brazo hacia aquel que salva. No es primero la fe, es primero el nuevo nacimiento. Por tanto, podemos decir que la fe viene como consecuencia de un nuevo nacimiento. No puede haber fe sin un nuevo nacimiento. Cuando la gente dice: es que yo tengo mucha fe, pero no ha nacido de nuevo, es la fe común que todos los hombres tienen. Es la misma fe que podemos tener cuando salimos y vemos que el cielo está oscuro y podemos decir: tengo fe de que va a llover. Esa es una fe común, pero no es una fe que salva. Ahora que está tan de moda, no solo en el contexto religioso, sino aún en los contextos humanistas y positivistas, hay que tener fe, pensamiento positivo, fe en la fe, fe que ese trabajo es para mí, fe que ese negocio es para mí. Esa fe no es de la que habla la Escritura. Eso es fe en la fe, y eso es misticismo. La fe de la que estamos hablando es una fe objetiva que apunta a uno solo, a Jesucristo, porque es la fe en Jesucristo
la que salva. Muchas personas dicen ser de fe, pero ¿de fe en qué? De fe en sí mismos, de fe en sus ideas, de fe en sus sentimientos, de fe en sus apetitos, de fe en cualquier cosa, menos en el Dios de la Escritura. Así que el nuevo nacimiento es entonces la causa de una fe verdadera para salvación. Al mismo tiempo, como acabamos de decir, no hay vida espiritual sin la fe en Cristo. Escuchen esto, por favor. Hoy casi todo el mundo dice tener fe, pero a menos que esta fe sea en Cristo, en el Hijo de Dios, esa fe no salva, ni es un síntoma de vida espiritual. Muchas personas pueden hablar de Dios con sus labios sin haber nacido de nuevo, sin tener una fe salvífica. Miren lo que dice Juan 23. Pero estas se han escrito para que creáis, para que tengáis fe que Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador. Jesús es el que fue escogido para salvar a un pueblo de su pecado, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, para que al tener fe en Él tengáis vida en su nombre. Pero para que alguien tenga fe en su nombre, para que alguien crea que Él es el Cristo, necesita ser traído a la vida. No nacemos de nuevo entonces por la fe. Nacemos de nuevo y viene la fe. Nacemos de nuevo y podemos experimentar fe en Jesucristo. El nuevo nacimiento entonces nos limpia. Por eso Jesús se refiere a ello como nacer del agua y del Espíritu. Veamos cómo fue enseñado esto en Ezequiel 36, 25 al 27. Acompáñeme, por favor. ¿Qué es lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo? Estaba trayendo a memoria las mismas palabras dadas por el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Dice el texto así, Ezequiel 36, 25. Entonces, ¿cuándo? Cuando venga el nuevo nacimiento, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando Dios en su gracia inmerecida sopla vida, nos lava y nos limpia y quita ese corazón que no es capaz de obedecerlo e implanta un corazón que ahora quiere cumplir cuidadosamente sus ordenanzas. Se esmera por querer obedecer a Dios. Pero esto solo pasa en alguien que ha sido traído a vida. Por lo tanto, podemos decir que es dándonos la fe en Cristo como Dios limpia nuestros corazones en el nuevo nacimiento. Sopla vida, de manera simultánea viene fe para creer quién es Él, el Hijo de Dios, y en ese momento somos lavados, somos limpiados, somos purificados por la fe en Cristo.
Si nosotros utilizáramos un arma en este momento, hablemos de una pistola, y sale un proyectil y rompe el vidrio, nosotros veremos esa acción como algo simultáneo. Pero ¿cuál es el orden lógico de esa situación? Primero sale el proyectil, luego golpea el vidrio y luego se rompe. Pero a nuestros ojos es algo que sucede simultáneamente. Esto es lo mismo que sucede con el nuevo nacimiento y la fe. Aunque aún no hay un orden lógico, primero se nace de nuevo y luego viene la fe, estas se dan de manera simultánea. No puede haber una persona que diga nacer de nuevo, no sentir ni experimentar fe por Cristo, sino unos meses o unos años después. No, esto se da de manera simultánea. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento y la fe para salvación son inseparables en el tiempo, pero el nuevo nacimiento precede a la fe. La misma fe con la que vemos el reino y entramos en él es entonces un don dado por el nuevo nacimiento. Ningún hombre puede hacer gala de su fe porque no es suya, ha sido dada. Es un regalo. Esta fe entonces se extrae de la aljaba de la gracia de Dios. Es algo que no merecíamos. Pero por favor, seamos cuidadosos de no malinterpretar esta enseñanza. Esto no contradice lo que hemos dicho, ni niega el hecho de que es nuestra acción y nuestro deber creer en Cristo. Como ya lo hemos explicado, creer es una de las dos cosas que debemos hacer para ser salvos. Es deber de todo hombre arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Es deber. Nadie podrá decir en el cielo, Señor, es que yo no me arrepentí y no creí porque tú no me quisiste traer a nueva vida. Es tu culpa. Ningún hombre podrá culpar a Dios de tales cosas, porque es deber del hombre creer. Es deber del hombre arrepentirse. Pero esta gracia es operada por Dios como un don que ninguno merece. Si queremos ser salvos, y aún si no quisiéramos serlos, la Biblia nos llama a poner nuestra fe en Cristo. El llamado a que los hombres pongan su fe en Cristo no solo es para el que quiere salvarse, es a un deber del que no quiere hacerlo. Y tendrá que dar cuentas por no hacerlo. Así que eres inexcusable. Y hoy debes entender que este llamado es para ti. Tu deber es creer que Cristo es quien perdona y salva. Un verdadero deseo de creer es un indicio de que Dios nos está dando la fe. Si tú estás sintiendo un sincero deseo de buscar a Dios, es porque Él implantó ese deseo en ti. Si tú hoy estás sintiendo un deseo que antes no estaba por ser fiel a su palabra y sufrir por esa obediencia, es porque Él ha puesto ese deseo. Y así esté tal vez en una pequeña medida, tienes muchas razones para estar feliz. Porque es una obra gloriosa de Dios que un pecador quiera buscarle. Si hoy estás siendo inclinado a buscarle, es porque Dios está obrando. Lo único que impide a los hombres creer es su falta de voluntad para hacerlo.
todo el que quiera venir, dice la Escritura, que venga. Pues el que venga a Él no será rechazado. El hecho de que Dios dé fe a los hombres significa que Dios les da disposición para recibir a Cristo. Si estás dispuesto a buscarle, no hay razón para que te preocupes. Lo que tienes que hacer es hacerlo. No debes estar preguntándote, ¿será que quieres? ¿Será que no quieres? ¿Será que soy escogido? ¿Será que no soy escogido? Oh no, Señor, tú dices que si te busco no me echarás fuera. Pues aquí estoy. Heme aquí. El hecho de que la fe sea un don de Dios significa que si crees, toda la gloria es para Dios. No hay ningún elogio que tú debas recibir. Es que yo te empecé a buscar con diligencia. Es que yo abandoné mis viejas prácticas y ahora vivo para tu gloria. Es que yo perdí todo por amor a ti. No has entendido. La expresión correcta es, oh Señor, hoy te busco por una sola razón, porque tú me buscaste cuando yo ni siquiera tenía interés en hacerlo. Hoy tú eres digno de toda la gloria, porque si hoy existe un pequeño y tenue deseo en mi corazón de buscarte, es porque tú lo implantaste cuando merecía ser destruido por todo el peso de tu ira. Es toda la gloria para el Señor. En nuestras palabras no debe haber gloria para nosotros. Es que yo te busqué, es que yo he dado todo por ti, es que yo he hecho todo por ti. No te equivoques. Gracias por hacer todo por mí, pues yo solo he aportado algo en esta relación: pecado y pecado y pecado y más pecado. Pero entonces esta flecha, una vez es sacada de esta aljaba, la gracia de Dios es manifestada, hay un nuevo nacimiento, se experimenta la fe. ¿Qué es esta fe? ¿Qué es el objeto de la fe? ¿Hacia dónde debe apuntar esta fe? Y si ustedes observan bien en Hechos 20 y 21, pareciera un extraño contraste en las palabras que está utilizando el apóstol. Pues está hablando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. La Escritura habla de que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué luego dice y de la fe en una de las personas de la Trinidad? ¿Por qué dice y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Porque el objeto de nuestra fe no puede quedarse en algo ambiguo y abstracto, en una generalidad que abarca cualquier pensamiento humano. Debe haber un objeto específico. Y cuando el Consejo Intratrinitario estableció la forma en que los hombres serían salvos, se estableció un objeto específico hacia el cual debía apuntar la fe. Y este es Jesucristo. Y mire lo que está haciendo. Bien podría decir el texto, y en un sentido no estaría mal. Podría decir, y que el arrepentimiento se dirija a Jesucristo. O también podría decir que la fe se dirija a Dios. En un sentido esto no está mal. Pero Pablo quiso ser más específico. ¿Por qué Pablo utilizó estos términos? Primero, el arrepentimiento tiene como su centro de atención al Dios Trino. El arrepentimiento mira a la Trinidad, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, porque cada uno de nuestros pecados es contra el Dios Trino. Cada vez que tú y yo pecamos, pecamos contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Pecamos contra el dador de la ley. Pecamos
contra aquel que creó todas las cosas. Es Él, es Dios quien está disgustado y ofendido por el pecado. Y es Dios quien está decidido a castigar el pecado. Por lo tanto, es hacia Dios que se dirige nuestro arrepentimiento. Si Jesús no se hubiera encarnado para ser nuestro Salvador, el pecado continuaría y seguiría vigente en todas las formas. Por eso debemos arrepentirnos del pecado para con Dios. La fe tiene un objeto específico, pues sabemos que Jesús es Dios. Pero Jesús no es el Padre y Jesús no es el Espíritu. El Padre no murió en la cruz y tampoco el Espíritu. El que murió en la cruz fue Jesús hecho hombre. Fue allí donde entregó su naturaleza humana para expiación de los pecadores. El cuerpo que le fue preparado para salvación de los hombres. Por eso la fe que salva no es que yo tengo fe en que Dios me va a salvar. Eso es lo que dice el musulmán, eso es lo que dice el católico rumano, eso es lo que dice el adventista, eso es lo que dice el testigo de Jehová. No. No es la fe en Dios de forma ambigua. La Escritura da un nombre específico. Es la fe en Jesús, el Cristo. No hay otro nombre en el cual haya salvación. Así que debemos ser muy cuidadosos. Porque muchas veces hablamos con las personas, sí, yo tengo fe en que Diosito me va a salvar. ¿Cuál Diosito? ¿Cuál Dios? Si hoy cada persona ha fabricado un propio Dios que se acomode a sus deseos. El hombre no quiere sujetarse al Dios de la Biblia, el hombre quiere construir un Dios que haga las cosas como a él le placen. Y este no es Cristo. Porque Cristo no se sujeta al hombre, el hombre se sujeta a Él como Kyrios, como Señor. Así que no es la fe en Dios como dador de ley lo que salva, ni siquiera la fe en Dios como el que ha creado todas las cosas, pues hasta los de la nueva era utilizan expresiones como esta. Yo creo en el Dios que creó todas las cosas. Y cuando hago meditación trascendental, me conecto con ese Dios que creó todas las cosas. No, no es el Dios el que creó todas las cosas con el que te estás conectando. Porque con este Dios solo es posible conectarnos a través de Jesús, el Cristo. No es el Dios de la Biblia. Así que la fe salvífica de la que está hablando Pablo en Hechos y ya habló en Filipenses y Jesús en Juan, se refiere a la fe que nos reconcilia con Dios Padre. Y esta es en Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Léalo conmigo, por favor. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores ¿de quién? De Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Jesús el Cristo. ¿Cuán peligrosos son estos movimientos modernos que quieren minimizar, disdibujar o poner en un plano secundario a Jesús el Cristo? ¿Cuán peligrosos son estos movimientos judaizantes que quieren robarle a Cristo la gloria como el Salvador, como el único camino al Padre? Pues fuera de Cristo no hay salvación. Por eso Hechos 20:21 inicia: tanto el judío como el gentil necesita a Jesús el Cristo. Pero para poder tener esta fe en Jesús el Cristo, es necesario nacer de nuevo. Y esto proviene de Dios, no del hombre. Esto no sucede por llamar a una persona desde el púlpito y pasen al frente todos los que quieren recibir hoy al Señor y hagan una oración y sus nombres están escritos en el libro de la vida por hacer una oración. No. Es don de Dios. No es por una oración y menos porque un hombre la solicite. Esta práctica es inventada por los hombres. En ninguna parte del Nuevo Testamento se les solicitaba a las personas pasar al frente para hacer una oración. Una oración no es lo que salva. Es la fe en Cristo que puede experimentar alguien sobre quien Dios ha soplado vida. Cuán gloriosa es esta verdad. Y cuán agradecidos debería ser nuestro corazón al decir: Señor, gracias, porque a pesar de mí, a pesar de mi soberbia, de mi arrogancia, de mi perversidad, de mi maldad, soplaste vida. Gracias. El Evangelio bien presentado siempre hará que toda la gloria sea a Dios y no haya ninguna gloria en nosotros. Son las enseñanzas humanistas de este tiempo las que hace que el hombre se esté tomando glorias que no le pertenecen. Ay de estos falsos maestros que se atribuyen la salvación de las vidas. Es que este domingo el Señor me usó para traer 100 a vida, 200 a vida. Este mes pasaron 300 al frente. Hombres que se empeñan en robarse la gloria de Dios. Mis hermanos, no son los predicadores los que traen a vida a un muerto. Es Dios quien sopla vida mediante su Espíritu. Es Él quien le place usar la predicación de la palabra a pesar de los torpes instrumentos que la comunican. Porque todo el brillo y toda la gloria en la salvación de un pecador está en Él, no en el instrumento. Es Él y toda la gloria es para Él, porque es Él quien empieza la fe, es Él quien la perfecciona y es Él quien la consuma. A Él sea toda la gloria. Así que el centro de atención de la fe es el Señor Jesús el Cristo. Y es aquí donde se empieza a generar una gran distancia. Por eso Juan 7:38 dice: el que cree en mí,
como dice la Escritura. No es decir de labios para afuera, creo en Jesús. No, es creer en Jesús como la palabra dice. En este nombre, en Jesús el Cristo, se resume todo lo que Él es como Redentor. Jesús es el Señor, Él es el Kyrios, es el único que es Dios con poder y autoridad para salvar. Él es Jesús. Este es el nombre humano que le fue dado al nacer. Y como dice Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando yo estoy diciendo creo en Jesús, estoy diciendo creo en aquel que fue escogido para salvar a un pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Jesús vino no para que tengas carro, casa y beca. Jesús vino para limpiar a un pueblo de pecado, para salvar. Por eso es el Cristo. Él fue apartado, separado para esta tarea. Él es el hombre que puede ser nuestro sustituto. Es el único que tenía la facultad para tomar sobre sí el pecado del pueblo que vino a salvar. Él es el único hombre apartado por Dios para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Solo Cristo, ni María, la madre de Jesús como hombre, no madre de Dios, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de los falsos profetas que se han levantado en la historia tiene el poder para perdonar pecados. Solo Jesús, el Cristo, porque solo Él es rey, solo es sacerdote y solo Él es profeta. Es nuestro profeta para instruirnos en nuestra ignorancia. Es nuestro sacerdote para hacer tanto el sacrificio sustitutivo en la tierra como para ser el sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Solo hay uno que está a la diestra de Dios Padre y es Jesús, el Cristo. Nadie más intercede por nosotros. Solo Jesús, el Cristo. Él es nuestro Rey, el que nos libra de nuestros enemigos y del peor de ellos, el pecado. Solo Él tiene esta facultad. Es la fe en Él la que salva. La fe entonces es como una taza vacía o una mano vacía. La fe en sí misma no hace nada. Es que tengo fe y es que soy un hombre de mucha fe. ¿En qué? Es que yo sí tengo fe. ¿En quién? No. La fe en sí misma no sirve para nada. Es que tengo fe de que en mi vida me va a ir bien. O sea que tienes fe en ti. Eso no salva. Fe en Jesús, el Cristo. La fe, a menos que apunte a Cristo, no sirve para nada. O si sirve para algo, para traer una mayor condena. Pues tendremos que dar cuenta, por extender nuestra mano, si así lo hiciéramos, a alguien distinto a Cristo. Y esa es la causa de la condena. No es falta de fe. Todas las personas tienen fe. Es la falta de fe en Cristo
la razón por la que los hombres se condenan. Es que sin fe nadie puede agradar a Dios, pero sin fe ¿en quién? En Cristo. Esa es la fe que a Él le agrada, porque la otra fe le es abominable. Es la fe en Cristo la que es agradable en Dios. Por eso, padres, desde ya sean cuidadosos. ¿Cómo le enseñan a sus hijos la fe? Papá, tengo examen, hijo, ten fe en ti que te va a ir muy bien. No lo hagas un idólatra desde tan pequeño, que suficiente idolatría ya hay en su corazón. Es fe en Jesús. Es allá donde tiene que apuntar la flecha. Es esa la punta de la flecha. La virtud o actitud de la fe no es nada. La fe en sí misma y por sí misma no salva. Lo que salva es la fe en Cristo. Incluso podemos decir que Cristo nos salva a través de la fe. La fe, escribió alguien, es un ojo en un universo donde no se puede ver nada sin el Señor Jesucristo. La fe es un ojo en un universo donde no se puede ver nada sin el Señor Jesucristo. ¿De qué sirve tener un universo glorioso para contemplar si aún teniendo ojos no puedo ver? Pero en Cristo podré contemplar la gloria de aquel que salva y perdona. Alguno podría decir, pero ¿y qué hacemos con Romanos 4:5 que dice, mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia? ¿No es este un texto para demostrar que la fe por sí misma salva? Lutero explicó muy bien este texto y cito sus palabras. La fe se abraza de Cristo, lo tiene presente y lo mantiene encerrado como hace el anillo con una piedra preciosa. Y todo aquel que sea hallado teniendo esta confianza en Cristo, aprendida en el corazón, Dios lo contará como justo. Así que la fe es acreditada como justicia cuando ésta se cierra en Jesucristo y su justicia. No porque la fe justifique en sí misma, es la fe en Cristo. Así que, hermanos, podemos terminar este estudio de esta noche concluyendo los siguientes aspectos. Es deber de todo hombre creer en Jesucristo para perdón de pecados. Es deber hacerlo. Debes hacerlo. Y esta noche te insto a esto. Debes creer en Cristo, porque fuera de Él no hallarás salvación. Si tú te estás preguntando, ¿hay otro camino aparte de Jesús? Te voy a ahorrar un gran trayecto de investigación. No hay otro camino. Solo hay un camino que lleva al Padre, y es Jesús el Cristo. Pero si tú, mi querido amigo, ya has creído, hoy quiero que salgas de este lugar sin ningún elogio a favor tuyo. Pues si no lo sabías y es la primera vez que escuchas esto, de ahora en adelante, cuando te pregunten, ¿y cuándo empezaste a buscar a Dios? Asegúrate de decir, no fui yo, fue Él. ¿Y qué hiciste para que te salvara? Nada. Él hizo todo de principio a fin. Yo solo merezco su ira.
¿Y entonces qué mérito hay en ti? Ninguno. Todos pertenecen a Él. ¿Y por qué has cambiado tanto? No soy yo, es Él quien me cambia a través de su preciosa palabra. Mis hermanos, que todo lo que salga de nuestros labios conduzca a la gloria del Señor. A Él sea la gloria. Soli Deo gloria. Amén. ¿Hay otra posibilidad de salvarnos a través de Cristo? No. Ay, es que yo tengo un familiar, él es tan especial. A él solo le falta creer en Jesús. Le falta todo. Le falta todo. Sin Jesús no hay salvación. Solo en Él hay salvación. Si eres judío, de nada te sirve la circuncisión. No podrás llegar delante de Dios y decir, oh Señor, he aquí un varón del linaje de Abraham. Pues lo único que escucharás es los verdaderos descendientes de Abraham son por la fe, no por la circuncisión de su cuerpo. Si tú eres judío, escúchame bien, tú necesitas a Jesús el Cristo. Y Él ya vino y tú haces parte de una nación que teniéndolo cara a cara, lo despreció. No hagas lo mismo. No te atrevas a afirmar como tu pueblo que este Mesías aún no ha llegado, porque Él ya vino y tú necesitas creer y arrepentirte. Porque vendrá por segunda vez, escúchame bien, no por primera, por segunda vez, y ya no vendrá como cordero, vendrá como león de la tribu de Judá. Pero si tú también haces parte de esta nueva ola, es que no importa el nombre que tenga, no importa si le llaman Alá o Buda o Mahoma, no importa el nombre, todos los caminos conducen a Roma, tampoco te engañes. Todos los caminos conducen al infierno, solo hay un camino que conduce al cielo y es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, aquel que fue sepultado como la Escritura lo dice, aquel que resucitó al tercer día como la Escritura lo dice, aquel que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre como la Escritura lo dice, y aquel que ha de venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos como la Escritura lo dice. Jesús el Cristo. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias porque estas verdades nos ayudan a comprender cuán gloriosa es tu salvación. Esta que das por gracia y no por mérito en el hombre. Que nuestras vidas correspondan, Señor, a tal muestra de bondad, misericordia y gracia. Gracias por el día en que soplaste vida y quitaste este corazón de piedra y pusiste uno de carne, capaz de amarte, capaz de obedecerte y capaz de seguirte. Y sí, Señor, aún no te obedecemos como deberíamos. Pero gracias a tu obra, miramos atrás y ya no somos lo que éramos antes. Pero miramos al frente y nos damos cuenta que aún falta mucho camino por el cual recorrer. Pero la obra que tú empezaste no quedará inconclusa. Porque si diste una nueva vida cuando merecíamos muerte, si diste fe salvífica para creer en el Cristo, ¿cómo no has
de sostenernos firmes hasta el final. Esa es nuestra certeza y nuestra seguridad. Alabado seas, Jesús. Amén y amén.